En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:33. Damos la bienvenida al licenciado Bernardo Abad. Él fue presentador de noticias, actualmente es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Bernardo, bienvenido. Quisiéramos pedirte el día de hoy una especie de radiografía de qué es lo que pasa con el alcalde Pavel Muñoz, con este proceso de revocatoria de mandato. ¿Cuál es su situación en una alcaldía que de alguna manera se ha ido reflejando como conflictiva? Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, y a la amplia audiencia y a todos los paisanos cuencanos. Creo que vale la pena poner en contexto. Recordemos que el alcalde Pavel Muñoz fue ya sentenciado por el Tribunal Contencioso Electoral por infracciones electorales graves, porque en la anterior campaña electoral él hizo públicamente declaraciones e hizo promoción política para su candidata presidencial, Luisa González. Fue por eso que fue denunciado y obviamente le sentenciaron a $9,000 y pico de multa pecuniaria, más obviamente pues disculpas públicas. El alcalde dice que el proceso de revocatoria de mandato sería nuevamente una especie de sancionarle 2 veces por la infracción. No es así. Resulta que cuando hay un funcionario público de libre, de elección popular, que comete infracciones electorales graves, inmediatamente esa sentencia se convierte en causal para iniciarle un proceso de revocatoria de mandato. Y eso es lo que ha ocurrido. El señor Nelson Marroquín y un grupo de personas inició, es decir, iniciativa ciudadana, este proceso de revocatoria de mandato que fue acogido por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, en este momento, el alcalde Pavel Muñoz enfrenta este proceso de revocatoria de mandato, es decir, que se está en la fase de recolectar firmas, y para una revocatoria de mandato, mejor dicho, para que haya una consulta popular, se requiere el 10% del padrón electoral, en este caso de Quito. Quito tiene más o menos 2.060.000 electores, y claro, el 10% son 206.000 firmas validadas. Se está en este proceso de recolección, no sé exactamente cuántas habrá, porque nosotros como concejales tenemos prohibición expresa de participar o expresarnos a favor o en contra de una revocatoria de mandato del alcalde en este caso. Pero según he escuchado, igual que tú, Gustavo, es que habría unas 70.000 firmas ya recibidas, y esas se tendrán que ir presentando al Consejo Nacional Electoral para determinar al fin en octubre si es que hay o no esas firmas, las 206.000 validadas, para que se pueda llevar adelante esta consulta popular, en la cual habrá una pregunta. ¿Quiere usted que siga a Pavel Muñoz como alcalde de Quito? ¿Sí o no? Si es que dice sí, pues el alcalde saldrá avante. Si es que el pueblo de Quito en su mayoría dice no, pues el alcalde tendrá que salir ipso facto. Así de claro es el tema. Entonces, esta situación por la que está pasando Pavel Muñoz le lleva a hacer, pues, a mi criterio, cierto tipo de acciones populistas y acciones más bien de campaña electoral. Lo que ocurrió el martes pasado, cuando se convocó y se organizó una marcha, entre comillas, a favor de Pavel Muñoz. Sabemos que la marcha, más allá de las personas que estuvieron, muchas personas fueron obligadas. Lo digo porque obviamente hubo personas, funcionarios municipales, miembros de ligas barriales, miembros de los mercados, que se comunicaron con mi despacho para decir, perdón, no puedo decir los nombres por obvias razones, porque obviamente temen represalias, a decir que fueron obligados a ir a esta marcha de apoyo, entre comillas, al alcalde Pavel Muñoz. Y es eso lo que ocurrió el día martes. Una marcha ¿Quiénes recogen firmas allá en Quito en contra del alcalde? ¿Son sujetos políticos? ¿Son organizaciones políticas? ¿Son organizaciones ciudadanas? ¿Qué es lo que se ve? Organizaciones ciudadanas lideradas por el señor Nelson Marroquín y la abogada Carolina Moreno. No hemos visto, por lo menos de lo que he seguido en redes y a veces me he encontrado también, no es que hay agrupaciones formales que están recogiendo las firmas, no, es Nelson Marroquín quien presentó pues este pedido de revocatoria, y obviamente le acogieron, le aceptaron, y la abogada Carolina Moreno. Entonces, ellos están en calles y plazas, literalmente, recogiendo las firmas. No sé exactamente cuántas habrá, pero lo que comenté, pues hay un proceso hasta octubre. Bueno, estos son nombres
que no son conocidos para nosotros. ¿Quiénes son Nelson Marroquín y Carolina Moreno allá en Quito? Ciudadanos, básicamente son ciudadanos, porque es una iniciativa ciudadana, no es una iniciativa de un partido o movimiento político, es una iniciativa netamente ¿No tienen ciudadana. alguna filiación política que se sepa? No, que yo conozca, no. No, de pronto alguna cosa, pero no son personas conocidas, ni siquiera aquí en Quito conocidas, muy conocidas, pero ellos han logrado algo que pretendían, y fue justamente que el Tribunal Contencioso Electoral acepte y acoja obviamente este pedido de revocatoria de mandato. ¿Y qué dicen por otra parte, Bernardo, las encuestas? Usualmente de tiempo en tiempo se corren encuestas sobre la aceptación de alcaldes en el país. ¿Qué es lo que dicen las últimas cifras con las que se cuente sobre el alcalde quiteño? Voy a decir, obviamente tomando en cuenta que esta es una encuesta que fue pedida por el alcalde Pavel Muñoz, y él lo sabe, una encuesta de una empresa muy, muy seria. Y resulta que esta encuesta determina que el 27% de los quiteños apoyan a Pavel Muñoz y el 73% de los quiteños no apoyan a Pavel Muñoz. Entonces, claro, suena bastante coherente, puesto que el 30% de más o menos del electorado en Quito está por la línea del correísmo, porque obviamente el alcalde Pavel Muñoz es correísta, y más o menos sería eso. Y él lo sabe, porque él mandó a hacer la encuesta. No quisiera decir el nombre de la empresa, porque obviamente me cruzaron los datos, como tenemos que estar bien informados. Todavía me queda la vena periodística, Gustavo, y obviamente no puedo indicar cuál es la empresa, pero es una empresa muy seria. Y es una encuesta reciente. Sí, una encuesta no más de 3 semanas. ¿Y cómo está la situación política? ¿Cómo está el apoyo dentro del Consejo Municipal para el alcalde? A ver, hay una polarización muy fuerte en el Consejo. Recordemos, nosotros en Quito tenemos 21 concejales más del alcalde 22, porque recordemos que los consejos cantonales, obviamente pues el alcalde también participa de la parte legislativa. De esos 22, 7 estamos de una línea del otro lado, de la otra orilla. No digo ni enemistades ni enemigos, no. De esta diferencia política con el correísmo y sus aliados. El correísmo y sus aliados han logrado cooptar, y obviamente muchos han ido pues a la línea del correísmo, primero para ratificar a la vicealcaldesa Fernanda Racines para este nuevo periodo, que se mantenga en ese cargo de vicealcaldesa, y luego para obviamente pues de definir las comisiones, y a los que no estamos en ese lado político, en esa orilla política, nos relegaron tanto en las comisiones cuanto en nuestra competencia y obligación de fiscalizar, y en la legislación tampoco nos hace mucho caso, pero en la parte de fiscalización, lo que no significa que vamos a estar callados, no, en lo absoluto. Es un tema de que nuestra obligación es legislar y fiscalizar, y eso lo hemos venido haciendo y seguiremos haciendo, pese a este tipo de intentos de coartarnos nuestra libertad de fiscalizar y obviamente nuestro derecho y obligación, pero lo estamos haciendo y así seguiremos. ¿Y cómo se ve el futuro cercano, Bernardo, aquí apelando a esa percepción también del periodismo? ¿Cómo van evolucionando las cosas ante esta situación de un alcalde que no se muestra muy popular en Quito? Una situación difícil. Realmente puedo decir que el alcalde Pavel Muñoz en Quito está pasando una situación muy, muy difícil. Por un lado, está el tema de este proceso de revocatoria de mandato. Por otro lado, obviamente que no tiene la popularidad suficiente para seguir adelante. Habrá que determinar si es que se dan las firmas, obviamente, y luego la consulta popular. Pero es compleja la situación, más todavía cuando en esa posición de haberse literalmente enemistado con el presidente de la República, cuando hace unos meses fue él quien, conjuntamente con Luisa González, él estuvo en la primera línea, conjuntamente con Luisa González, pidiéndole la renuncia al presidente. Y claro, eso no agradó en el círculo de gobierno, y es complejo la situación porque el presidente dejó de tener relación con la alcaldía de Quito. Y es complejo porque una alcaldía de todas las ciudades, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Machala, de Loja, de Riobamba, de la Tuga, etcétera, debe tener una coordinación en una serie de ámbitos con el gobierno central. Pero siempre esa coordinación requiere, obviamente, de una relación, incluso diría yo, no diré de amistad, pero por lo menos de respeto. Pero esto parece que molestó mucho al régimen, al presidente de la República sobre todo, y ahora
la relación con el gobierno central es casi nula y la coordinación en algunos ámbitos es casi nula. Y aquí necesitamos del apoyo del gobierno. Recordemos, en Quito está la sede del gobierno central, el Palacio de Carondelet, está el Palacio, el Palacio Legislativo, está la sede de los ministerios, etcétera, etcétera, y además el centro político del país. Pues claro, este tema ha hecho que el alcalde Pavel Muñoz esté en una situación, políticamente hablando, muy, muy compleja y obviamente en una situación que está enfrentando, voy a utilizar, y nosotros siempre decimos, con los del frente, porque el Palacio Municipal está exactamente enfrente del Palacio Presidencial, entonces siempre hablamos de los del frente, y no está muy buena, nada buena la relación con los del frente. Indudablemente el alcalde es el principal personero municipal y tiene mucho peso, pero más allá de él, hablando institucionalmente del municipio de Quito, de la capital de la República, ¿no se han tendido puentes con el gobierno actual? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va el flujo de fondos, apoyos mutuos para determinados proyectos? A ver, recordemos que hace unos 10 días más o menos hubo una entrega de parte del gobierno central a todos los gobiernos autónomos descentralizados de parte de lo que está retrasado en su entrega de recursos. Y ahí hubo una entrega que creo que fue de un 30% a todos los municipios. Bueno, esa es una parte. Pero, por ejemplo, y voy a ser claro, el gobierno central había anunciado a través del propio presidente de la República que ayudaría y se haría cargo de la ampliación del Metro de Quito, la obra emblemática de las últimas décadas. Esa ampliación requería que se vaya desde Labrador, la zona norte, la cabecera sur del antiguo aeropuerto, creo que tú conoces, obviamente conoces Quito, y para quienes conocen, y luego irse hacia el norte, la zona de mayor crecimiento poblacional en todo el país, 8 kilómetros al norte hasta La Ofelia y luego hasta Carapungo. Esa obra cuesta entre 800 y 900 millones de dólares. El gobierno había dicho que se haría cargo, pero claro, con esta situación tan tensa, no ha vuelto a pronunciarse al respecto. El alcalde quiere que eso se dé, pero la pregunta es, ¿lo va a lograr? Si no tiene relación con el gobierno central. Entonces es complejo. Y Quito en este momento no tiene obras emblemáticas, y ese es el reclamo de los quiteños, incluido el mío, por supuesto, y lo he dicho públicamente. ¿Dónde están aquellas obras, o aquella obra por lo menos, que nos una, que nos haga soñar, que nos haga pensar juntos hacia dónde vamos? La obra emblemática. Augusto Barrera planteó el metro, y obviamente los estudios del metro, e inició con 2 torres, nada más. No hizo 1 centímetro del metro, pero ya nos hizo soñar. Perdón. Mauricio Rodas construyó el metro en un 97%. Jorge Yunda, realmente nos fuimos para atrás como el cangrejo en ese tiempo. Y luego Santiago Guarderas logró hacer algo importante, terminar el metro y firmar el contrato de operación. Algo que se atribuyó al alcalde Pavel Muñoz, que no es así. Simplemente estaba un proceso y el inicio de la operación comercial se dio ya en la administración de Pavel Muñoz. ¿Y ahora qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la obra emblemática? ¿Qué obra nos hace soñar? Pues no hay. Y ese también es un gran problema, diría yo, uno de los grandes problemas, porque obviamente no hay aquella obra que nos una, que nos integre, que nos haga soñar, que nos haga pensar juntos como quiteños. Y no hay tal. Entonces, claro, ese es un problema que tiene el alcalde Pavel Muñoz, porque habla de 3 obras diarias, que hasta el final de su administración habrá 3,000 obras. 3 obras diarias, pero ese es pintar un paso cebra o construir una vereda. Esas no son obras, pues, perdón. Pero no deberían considerarse obras porque esa es la obligación de un alcalde, pues. Hacer ese tipo de cosas es una obligación. Obras, considero yo, es que hay algo nuevo que construir, algo nuevo que armar. Pero hablar de 3,000 obras, construir una vereda, un bordillo o pintar un paso cebra, eso no me parece que es así. Lo hemos dicho públicamente, además, en el Consejo. Eso no es un tema de las 3,000 obras. No, eso es un poco la demagogia y el populismo que como ocurrió el día martes, obviamente, en esta marcha en la que se autoengañaron, supuestamente ellos mismos pensando que ese es el gran apoyo. No hay que autoengañarse. No es así. Entonces, obviamente, estas obras tienen que hacerse. Esa es la obligación de la alcaldía. Esté o no el alcalde Pavel Muñoz, esas obras, ese tipo de cosas tienen que hacerse, porque es la obligación de un alcalde. Pero pensemos de lo emblemático. ¿Qué es lo que nos hace soñar? ¿Cuál es la obra emblemática? ¿Qué nos pone a pensar hacia adelante, hacia el futuro? No hay. El aeropuerto de Quito lo hizo Paco Moncayo y él nos hizo soñar. El metro, obviamente. Los túneles en la época de Sixto Durán Ballén y así otras cosas. Pero este rato no hay nada de eso.
Así que lo dejamos claro y lo hemos dicho públicamente. Bien, para doblar la página sobre este tema, Bernardo, ha transcurrido ya un poco más del 50% del mandato de los alcaldes en el país, y en diversas ciudades del país, incluyendo Cuenca, empiezan a despertarse actores políticos. Se ven ciertas acciones por un lado y otro que significan también movimientos proselitistas. ¿Cómo está la situación en Quito? Bueno, en Quito es una situación en la cual todavía no se avisoran nombres o posibles candidaturas para la alcaldía o para las concejalías. Estamos un poco más de 2 años, porque el 14 de mayo se cumplieron 2 años, mitad de periodo, tenemos todavía la mitad de un periodo, y claro, habrá que determinar, habrá que ver por dónde se va, por dónde va la ciudad de Quito. Yo creería que difícilmente el correísmo va a tener una reelección en esta ciudad, tomando en cuenta además que ya en las elecciones presidenciales, alrededor del 65% de los quiteños votamos para que ya el correísmo se vaya. Votamos por la opción del actual presidente Daniel Noboa, que ocurrió en muchas ciudades, en Cuenca ocurrió también, y en Guayaquil, pero en Quito alrededor del 65% votamos por la otra opción, no por el correísmo. Y tengo que hablar del correísmo porque desafortunadamente pues eso es lo que nos ha polarizado, el correísmo o el no correísmo. Y todavía tiene mucha fuerza, y el correísmo y sus aliados, en el caso del Consejo de Quito, son los que tienen una mayoría. El correísmo tiene 7 concejales, pero hay otros más que se han aliado. Hablaré de Izquierda Democrática, hablaré de Pachacuti y de un concejal que fue parte del grupo del más anticorreísta de esta ciudad, Andrés Páez, pero que obviamente pues, fue cooptado también por el correísmo. Entonces, este momento, de los 22, 7 estamos de la otra orilla y el resto pues son el correísmo y sus aliados. Bien, vayamos con otro tema que quería conversar contigo, Bernardo. Tema que ha sido tratado por todos los municipios del país por decretos o normas de carácter legal, y que se ha vuelto un verdadero problema, un embrollo aquí en la ciudad de Cuenca. Hablamos de planes de ordenamiento territorial, planes de uso y gestión de suelo que fueron estudiados a nivel de reformas por los últimos 10 meses, con una serie de talleres, reuniones, mucho debate en el Consejo Municipal. Con retraso con respecto a la fecha límite se aprobó un cuerpo legal convirtiéndolo en una ordenanza de reformas normativas a estas normas, pero esto generó una serie de dificultades que se dieron sobre todo en los sectores rurales, que se sintieron afectados por el cobro de contribuciones especiales, por reglas de uso y ocupación de suelo, por multas y limitaciones para construir, por el tema de servicios en sectores rurales, etcétera, etcétera. ¿Cómo les ha ido en la capital de la República con este tema que aquí en Cuenca, reitero, está en un verdadero embrollo? Supe a grandes rasgos lo que está ocurriendo en Cuenca, pero recordemos, el plan de uso y gestión del suelo, el PUX, debía ser aprobado hasta el primer año. Eso determina la norma, hasta el primer año de mandato de administración. Tengo entendido que en Cuenca, perdón, se pasaron de ese me parece plazo. Que la fecha límite era el 31 de marzo, unas pocas semanas después se hizo la real aprobación. Exacto, entonces eso es complejo porque, primero, recordemos que en el servicio público, en el servicio privado, cuando uno está en una actividad privada, uno puede hacer todo excepto lo que está prohibido, pero en el servicio público solo podemos hacer lo que está determinado en la normativa. Y en ese caso, Quito cumplió e hizo la aprobación del plan de uso y gestión del suelo en el tiempo correcto. Ahora, también la norma dice que es el consejo, consejos cantonales, los que tienen que determinar cómo avanza la ciudad con estas herramientas de planificación, el PMDOT y el PUX. Entonces, de lo que tengo entendido, no quiero meterme mucho en el tema porque podría yo errar en el tema de Cuenca, hay una reclamo por los cambios, que son legales, pueden ser legales, pero en muchas ocasiones no suelen ser justos, que es diferente. Porque claro, una cosa es aprobar legalmente una herramienta de planificación y otra es
afectar a ciudadanos. Esa es la diferencia entre lo legal y lo justo. Y en este caso de lo de Cuenca, tengo entendido que hay muchos reclamos justamente porque dice, puede ser legal, pero no es justo porque me van a cobrar ciertas concesiones onerosas de derechos, ciertas contribuciones especiales, etcétera. Entonces, claro, ese es un tema complejo. En Quito hicimos con todos estos ajustes, pero haciendo consultas. Es decir, nosotros sí llamamos a una cantidad de sectores y de grupos de la ruralidad, en el aspecto urbano, etcétera, para que nos den sus criterios. Pero a la final es el Consejo el que tiene toda la competencia legal de hacer los cambios requeridos. Pero Quito Entonces, tiene también complejo, ¿no? una particularidad que no tiene Cuenca, esta división de distritos municipales que posiblemente facilite el contacto con más cercano con determinadas zonas de la capital. Sí, nosotros tenemos 10 administraciones zonales, la última es la del Chocó Andino, y claro, en esas administraciones zonales se llevaron a cabo estas reuniones, las socializaciones, como se llama, en la cual se conversó con los actores, sobre todo ciudadanos, y ahí se fue logrando pues un producto para aprobar el PUX, el PMDOT y el PUX, para que obviamente pues no tenga unos efectos, como está ocurriendo en Cuenca desafortunadamente, unos efectos de reclamo de ciertos sectores. Pero repito, debe haber sido legal, porque eso es lo que determina el COTAD, que tienen los consejos cantonales, en este caso el de Cuenca, nosotros somos distrito metropolitano, pero el de Cuenca tiene toda la atribución para definir el plan de uso y gestión del suelo, y ahí se tiene que poner una serie de factores en dónde construir, si es que hay que pagar mejoras, etcétera, etcétera, porque esa es la planificación de una ciudad. Pero repito, puede haber sido legal. Lo que yo estoy diciendo nada más es que pudo haber sido injusto, que es una gran diferencia. Ahora, Quito y Cuenca tienen algunas similaridades. Me refiero a su geografía, a la geomorfología alrededor de la ciudad. Ambas ciudades tienen zonas de recarga hídrica muy importantes. Ustedes traen el agua de mucho más lejos, nosotros lo hacemos de zonas más cercanas, pero en Cuenca es fundamental la planificación del territorio para proteger estas zonas de recarga hídrica, los ecosistemas que proveen agua de la ciudad de Cuenca, que tocándolo muy de lado, genera graves problemas además con el tema de la minería. Quimsacocha está otro tema muy crítico, muy caliente aquí en la ciudad de Cuenca. Pero en todo caso, estas zonas de recarga hídrica se encuentran incluso algunos decenas de kilómetros de Cuenca, incluye por supuesto esta zona de Quimsacocha, la zona minera. En Quito, ¿qué consideraciones se hicieron en PUX y PDOT para definir las áreas de recarga hídrica? Bueno, primero, por si acaso, nosotros definimos por ordenanza que no se podía hacer minería en la zona del Chocó Andino. Este es del nororiente de Quito. Quienes conocen Quito, como yéndose hacia Calacalina, Negalito, y yéndose hacia Mindo, por poner un ejemplo. En esa zona, mientras sea distrito metropolitano de Quito, no se puede hacer minería. Eso que está es una zona que en un momento estuvo concesionada. No sé si sigue esa concesión, sí. Posiblemente sí. Estaba determinado un catastro minero, sí, pero se decidió que en esa zona no se haga minería extractivista de ningún tipo de mineral. Y eso se ha diluido, se ha desvanecido, ya es amenaza en forma permanente. Sí, porque tenemos una ordenanza, ¿no? Y obviamente el gobierno central podría definir que sí se pueda hacer minería ahí, pero eso sería con una ley. Entonces, porque están superiores las leyes a las ordenanzas, pero en este caso, pues obviamente la ordenanza prohíbe aquello, en esa zona nada más. Ahora, nuestras zonas de recarga hídrica son sobre todo en la zona suroriental, hacia los nevados, ahí utilizando un mecanismo que se utilizó mucho en Cuenca y se tomó de Cuenca, aquello del fondo del agua, que aquí se llama FONAC, y en Cuenca fue la figura que se utilizó para, primeramente, pues ir comprando terrenos en la zona de Cajas y Soldados, etcétera, para que obviamente pues pueda tenerse una zona de recarga hídrica buena. Nosotros tenemos esa parte, pero Quito no tiene suficiente agua, así que Quito, y solo para contarles, creo que vale la pena, incluso hasta como un tema interesante, la gran mayoría del agua viene de los ríos orientales. Tenemos unos acuerdos con la provincia del Napo, en la cual tomamos agua de los ríos orientales, se bombean hasta la zona de Papayacta, en la zona oriental de la ciudad, todavía
Pichicha, pero ya no distrito metropolitano, en la famosa laguna de Papayacta, se convierte en un gran reservorio, y de ese gran reservorio vienen aproximadamente 6 metros cúbicos de agua por segundo que vienen de los ríos orientales, y de ahí por acueductos suben hasta la planta de potabilización de Bellavista, que está en el Parque Metropolitano. Entonces, más bien viene el agua de muy lejos, porque Quito más o menos consume casi 7 metros cúbicos por segundo de agua, y sería imposible que el agua que consume Quito sea solamente las alturas, digamos, de los deshielos, etcétera, del Cotopaxi o de otros volcanes u otras fuentes de agua cercanas. No es posible, por eso es que se hizo ese convenio hace algunos años ya, y creo que en la época de Mahuad incluso, y de ahí es que tenemos nosotros, nuestro gran aporte de agua es de los ríos orientales. Uh-huh. Indudablemente están allí los paralelismos, y es paradójico que de alguna manera Quito tomó como referente a Cuenca este tema de la protección de sectores como el bosque de Mazán o la zona de Saimirín, la cuenca del río Machángara, esa forma realmente ejemplar desde el punto de vista de manejo ecológico que se dio y se mantiene en la cuenca del río Machángara, pero no se ha hecho lo mismo con Quimsacocha. En Quimsacocha tuvo la posibilidad etapa de adquirir allá una cantidad bastante grande de hectáreas y tener un mejor control de la zona. No se lo hizo oportunamente y ahora el tema es bastante complicado. Ojalá esta alusión que haces tú, Bernardo, a lo que fue una política pública de la ciudad de Cuenca se retome en realidad para tratar de tener una mejor posición como Cuenca para defender esa zona de recarga hídrica. Bien. Y te cuento algo, quien estaba a cargo del Fondo del Agua en Cuenca está ahora a cargo del Fondo del Agua del FONAC aquí en Quito, Bernard de Briz, casado con una concana, entre paréntesis, y lo hace muy bien, porque él maneja el FONAC, el Fondo del Agua. Y fue un tema que se tomó de ejemplo a Cuenca para hacerlo, y actualmente, obviamente, lo que hace la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, la EMAP, va comprando terrenos para justamente la protección de las zonas de recarga hídrica, las cercanas, por supuesto, para justamente evitar de que el agua, primero que no haya agua, y segundo que esta se contamine. Bien. Te agradecemos mucho, Bernardo, por este contacto. Siempre un honor y a la orden. Declaraciones del licenciado Bernardo Abad. Él fue presentador de noticias, es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Son las 8 de la mañana. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba, anhelaba tener el mío propio, pero me